Buenos días, espero que en estos momentos de dificultad ustedes pues estén compartiendo al lado de sus seres queridos estos tiempos tan difíciles que está afrontando la humanidad. Ciertamente deben generar una reflexión muy profunda entre todos nosotros. Bueno, vamos a tratar en este corto video de dos temas que hemos venido desarrollando desde la semana pasada, los cuales son Revolución Norteamericana y Revolución Francesa. Entonces voy a grosso modo especificar un poco en qué consistieron estas dos revoluciones, estos procesos históricos de fuerte influencia en la historia política social de la humanidad, especialmente para lo que es el hemisferio occidental. Entonces habría que decir que en la Revolución Norteamericana, que se desarrolló primero de 1774 a 1776 aproximadamente, surge una animadversión entre los colonos ingleses que estaban en la costa este de Estados Unidos, es decir, en Boston, Nueva York, Washington. Digamos que ahí estaba asentada la primera población norteamericana que ya en el siglo XIX se expande hacia el oeste. Entonces, esta revolución norteamericana empieza básicamente por un factor económico y es la subida o el incremento de los impuestos por parte de la monarquía inglesa a una serie de productos de alta exportación en esta colonia que actualmente es Estados Unidos. ¿Cuáles eran? El té y el azúcar, algodón. Entonces, al incrementar, al gravar esos impuestos, pues para generar más ingresos hacia la monarquía inglesa, los colonos comienzan a generar una serie de huelgas, de protestas, que básicamente dan lugar a un proceso emancipatorio que finalmente se cristaliza en la Revolución Norteamericana, en la independencia de los Estados Unidos. Habría que tener en cuenta entonces que este proceso político va inclusive a influenciar a los franceses, que también pues digamos que entran en una crisis bastante aguda por una dificultad o un déficit en la productividad agrícola. Entonces, en la Francia de finales del siglo XVIII hay una escasez debido a una serie de afectaciones que sufrieron miles de cultivos en Francia, y la corona francesa de la monarquía de Luis XVI, en lugar de tratar de condonar deudas o tratar de apoyar a los franceses, especialmente a los de las clases más vulnerables, lo que hacen es incrementar el régimen de impuestos, y esto ocasiona también que entre las clases medias, especialmente entre las clases bajas, surja un desazón, una digamos, animadversión hacia la monarquía. ¿Por qué? Porque esta monarquía era una monarquía derrochadora, no se interesaba por las clases sociales bajas, que en ese tiempo eran artesanos, eran campesinos especialmente. Recordemos que todavía la revolución industrial no había hecho presencia en Francia. Entonces, pues la clase media, es decir, los que van a ser los burgueses en el futuro, van a propinar un fuerte golpe a la monarquía de Luis XVI. Esta revolución de los franceses se da entre 1789 a 1792, es decir, tiene una periodicidad de tiempo de 3 años, a diferencia de la norteamericana, que fue una periodicidad de tiempo de 2 años aproximadamente. Eh, ¿Cuáles son, como digamos, en términos políticos, las coincidencias o las características que pueden identificar a estas dos revoluciones? Uno, pues que se instituye un gobierno de corte liberal, donde se divide el poder en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esto para evitar que una sola persona monopolice el poder, como ocurre en el caso del rey.
sino que haya unas ramas que mutuamente se equilibren y digámoslo así, que generen control entre ellas mismas, ¿cierto? Se crearía un sistema de elección, de representación, entonces la gente vota por unos representantes que, digámoslo así, van a generar una serie de representaciones, valga la redundancia, en las altas esferas del poder público. Entonces aquí se puede decir que se implementa la idea del voto universal. Otro aspecto que hay que tener en cuenta dentro de los gobiernos liberales que se instituyen es la creación de unas cartas magnas donde van a estar condensadas todas las leyes. Quiere decir que se originan las constituciones. Entonces, estas constituciones se concertan con una serie de expertos que en la mayoría de las veces pues fueron los caudillos, los líderes de las revoluciones, las redactan y finalmente entonces se generan las constituciones. Algo que hay que decir, por ejemplo, en la Revolución Norteamericana es que esa constitución en la actualidad está vigente, con reformas claramente, pero los norteamericanos tienen una constitución que se ha mantenido vigente durante prácticamente más de 2 siglos. Igualmente puede pasar con los franceses. Entonces, tenemos como varios elementos en común entre estas dos revoluciones y lo importante de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana es que van a influenciar otros procesos emancipatorios, especialmente en América Latina. Entonces, digamos que los nuevos granadinos, que después van a constituir la Gran Colombia, van a inspirarse en el ejemplo especialmente de la Revolución Francesa. Los mexicanos, los argentinos, entonces, en sus procesos independentistas van a tener una fuerte influencia, una fuerte inspiración de los revolucionarios franceses y los revolucionarios norteamericanos. Entonces acá también se crean gobiernos de corte liberal donde se desarrollan también las 3 ramas del poder público, la constitución y también pues se crean puestos para elección popular, pero pues claramente la democracia en ese tiempo está fuertemente restringida a las clases altas, entonces pues son las clases altas, los acaudalados, los que pueden votar. El grueso de la población no se va a insertar todavía en ese sentido democrático en el cual todos votan y eligen a sus representantes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y la mujer, por ejemplo, en estos sistemas políticos, pues va a ser fuertemente excluida, o en el caso latinoamericano los indígenas, los mismos campesinos, es decir, votaban las clases medias o las clases altas, que en el caso norteamericano y francés pues van a ser la burguesía. Aquí en la América Latina pues la burguesía todavía no va a tener tanta fuerza sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, más o menos esa es la caracterización de estas dos revoluciones. Son dos acontecimientos políticos bastante importantes dentro de la historia de Occidente, lo que es Europa y América. Y pues habría que decir que surgen una serie de valores, surge inclusive un nuevo sentido de la ética, de la filosofía, muy anclado al sistema liberal, muy anclados al valor de la libertad, de los derechos. ¿Sí? Entonces las revoluciones norteamericana y francesa no simplemente van a ser dos acontecimientos que ocurren en estos dos países, sino que van a tener una influencia a nivel mundial y una expansión en términos sociales, en términos políticos, en términos filosóficos, en diferentes latitudes del mundo. Espero que este video haya pues esclarecido ciertamente las dos temáticas. Sin embargo, pues estoy presto a cualquier inquietud, a cualquier duda y pues habría que plantear 2 preguntas para el foro que ustedes puedan participar activamente. La primera sería, ¿cuáles son los elementos en común de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa? Y la segunda pregunta es, en términos sociales, económicos y políticos,
¿Qué consecuencias tuvieron estas dos revoluciones? Entonces, planteo estas dos preguntas para que puedan ser analizadas y puedan ser discutidas a partir de sus participaciones en el foro. Muchas gracias.